You are now unmuted. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a su clase magistral del día de hoy. Antes de comenzar, necesito saber si ahora sí me están escuchando. Por favor, que alguien me dé el avisito. Sí, perfecto. Bueno, y desearles también que tengan un excelente, feliz y exitoso año 2021. Ya espero que todos sus deseos y anhelos sean concretados este nuevo año de existencia terrenal. Ya chicos, vamos a ver el día de hoy. Estamos en la clase del día hoy 4 de enero, en donde vamos a ver iniciación y coordinación en una pyme, ¿ya? Dentro de los contenidos que tenemos que ver hoy, vamos a hablar sobre la iniciación de actividades. Primero, ¿qué es una iniciación de actividades? Es una declaración jurada que se hace ante el Servicio de Impuestos Internos sobre el nacimiento, digamos, de un tipo de negocio o de labores que puedan tener y que existan dentro del país, ¿cierto? Y que produzcan rentas gravadas.
Aquí me detengo porque a veces me dicen grabado con B alta. Efectivamente, grabado, por ejemplo, de estampar o de imprimir algo en alguna parte, como en un anillo, en una cadena, es con B alta, pero cuando hablamos de grabar con B corta, estamos hablando de que estén, por decirlo de alguna forma, afectos a impuestos, ¿ya? Es un grabado que está asociado a los impuestos o al servicio de impuesto interno. Entonces, si lo ven con B corta, está bien, siempre y cuando esté en el contexto de iniciación de actividades, de impuestos, del servicio, de renta, etcétera, ¿ya? Ahora cabe destacar que el servicio de impuestos internos es una especie de registro civil ya de las empresas y de las personas en segunda categoría que hacen iniciación de actividades. Entonces, ellos son los que dicen y validan efectivamente aquí nació una empresa y eso se llama iniciación de actividades. Las personas pueden hacer iniciación de actividades en primera o en segunda categoría según lo indica la ley de impuesto a la renta. Y esta declaración, como les digo, lo pueden hacer las personas jurídicas o lo pueden hacer también las personas naturales. Personas jurídicas, que es un ente que nosotros sabemos que existe, ya que está regulado bajo todas las leyes y el marco regulatorio que tiene que ver con las personas jurídicas, por ejemplo, la ley de impuesto a la renta, la ley de IVA, ¿verdad? En fin. Y las personas naturales, que somos las personas de carne y hueso. Cualquiera de nosotros somos personas naturales ante el servicio de impuestos internos. Y esas son las personas de segunda categoría. ¿Ya? Primera categoría, personas jurídicas. Segunda categoría, las personas naturales, que somos las personas de carne y hueso. Las personas jurídicas son entes que existen, que sabemos que están, que son representadas por un representante legal, ¿verdad? Que puede estar conformada por una persona, varias personas, un grupo de personas y una empresa, dos empresas unidas, en fin. Pero es una persona que no la podemos tocar, no la podemos ver, pero sí sabemos que existe. A diferencia de las personas naturales, que somos nosotros mismos carne y hueso, ¿ya? Les voy a mostrar dos videos ahora para que preparen sus oídos, porque de repente salen un poquito fuertes los videos al inicio. Para complementar esto, estos videos vienen a complementar un poco la clase, ¿ya? Aquí va el primero. Para comenzar con tu emprendimiento, debes considerar que es necesario realizar el inicio de actividades para operar de forma legal. Aquí te explicamos aspectos generales de cómo hacerlo. En primer lugar, ten presente que podrás iniciar actividades de dos formas. Como persona natural, es decir, usando tu nombre y cédula de identidad para formar tu empresa. En esta modalidad, es la persona natural la que responde con su patrimonio y bienes en caso de que la empresa tenga problemas. La segunda alternativa es iniciar la empresa como sociedad con personalidad jurídica. Esto significa formar una nueva persona, pero de tipo legal, la que tiene las mismas obligaciones y derechos comerciales que una persona natural. Estas sociedades o personas legales son, por ejemplo, sociedad anónima, sociedad limitada, empresa individual de responsabilidad limitada, EIRL, entre otras. En caso de problemas comerciales, es la empresa quien debe responder con sus bienes y patrimonio. Si tu empresa está constituida como persona jurídica, deberás formalizar tu negocio ante notario o a través de la modalidad empresa en un día, quedando así constituida legalmente. El paso siguiente, luego de constituir legalmente la empresa, es obtener el RUT, Rol Único Tributario, que es un número que le otorga el SII a tu empresa. Este número es único y representará a tu empresa para todos los efectos legales y tributarios ante el SII. Para las empresas constituidas como persona natural, el número de RUT será el mismo de tu carné de identidad. Ahora, para el caso de las empresas jurídicas, solo las sociedades limitadas, las EIRL, sociedades por acciones SPA y sociedades anónimas cerradas podrán solicitar su RUT por Internet y lo podrá realizar solo el representante legal o socio de la empresa, teniendo presente que debe ser mayor de edad, poseer la clave para operar en nuestro sitio web,
Asimismo, a las empresas que optaron por la modalidad de empresa en un día, automáticamente el SII le asignará su número de RUT y no es necesario que concurra al SII. El resto de las empresas jurídicas deberán asistir a la oficina del SII más cercana a su domicilio y presentar el formulario 4415, que incluye datos básicos de tu empresa, la escritura ante notario, la publicación en el diario oficial y la inscripción en el registro de comercio. Finalmente, y una vez constituida legalmente y obteniendo el RUT, podrás realizar el inicio de actividades por Internet en SII. En esta etapa del proceso, deberás señalar el tipo de documento tributario que usarás, como por ejemplo, boletas de ventas o bien facturas de ventas, la actividad económica que ejercerás. Cada uno de los pasos es muy simple. Para más información, visita sii.cl. SII. Nuestro compromiso es facilitar tu aporte al desarrollo del país. Ya, entonces en este primer video el Servicio de Impuestos Internos nos entrega una especie de lineamientos, ¿verdad?, sobre cómo hacer la iniciación de actividades. Existen dos modalidades para poder realizarla, que es la tradicional, en donde debe haber una escritura pública, donde se generan los socios, se inscriben al registro de la Cámara de Comercio y además se debe publicar un extracto de la constitución de esta empresa en el Diario Oficial de la República de Chile. Modalidad número 2 es la herramienta que existe hoy en día que se llama Tu Empresa en un Día. Vamos a otro video. En este instante lo estoy compartiendo para que lo puedan ver. Cuando realizas el inicio de actividades, en el SII debes elegir y registrar la actividad económica que desarrollarás. La elección de la actividad económica depende del producto que venderás o bien del servicio que vas a ofrecer. Aquí te explicamos aspectos generales de las características del registro de la actividad económica. La actividad económica la componen un número denominado código y una glosa, la que describe las operaciones productivas, comerciales o de servicio que desarrollará el contribuyente. En general, las actividades económicas se dividen en grandes grupos denominados rubros, como por ejemplo, agricultura, construcción, comercio, minería, manufactura y pesca, entre otras. Estos rubros, a su vez, están compuestos por subrubros. Veamos un ejemplo. El rubro de industrias manufactureras está subdividido en subrubros de fabricación, de alimentos, plásticos, vidrio, lácteos, bebidas, textiles, papeles, químicos, entre otros. Para comprender cómo elegir una actividad económica, veamos un ejemplo. Si en tu emprendimiento vas a fabricar pan, como marraquetas y ayuyas, para su posterior venta, deberás seleccionar del listado de actividades económicas la glosa que indica elaboración de productos de panadería, que corresponde al código 10710. Esta actividad específica se encuentra dentro del rubro Industrias Manufactureras, bajo el subrubro Elaboración de Productos Alimenticios. Como ves, esta actividad la podrás utilizar al fabricar todo tipo de pan, incluido el pan de molde, amasado o incluso el pan congelado. Pero también podrás utilizarla si vas a fabricar pasteles, tortas y otras masas dulces, ya que la actividad engloba a todos los productos elaborados en una panadería, los que se fabrican generalmente en base a harina. Recuerda elegir un código para cada actividad y si lo realizas por Internet, podrás seleccionar hasta 7 códigos de actividad económica simultáneamente, teniendo presente que la actividad económica que registres deberá tener relación con la actividad que indicaste en la escritura de la empresa. Deberás registrar todas las actividades que desarrollarás en tu emprendimiento y para la cual posees las maquinarias o infraestructura para su desarrollo, descartando aquellas actividades o servicios que tienes pensado realizar en el futuro.
El listado completo de la actividad económica y sus códigos están disponibles en la página web del SII o también en sus oficinas. Te invitamos a realizar tu inicio de actividades de forma fácil y rápida en el sitio del SII, teniendo presente estos consejos. ¿Se entiende lo que hemos visto hasta ahora, cierto? ¿O existe alguna duda que quieran ustedes detenerse y aprovechar esta instancia? ¿O continuamos? Perfecto. Ok, continuamos entonces. Recuerden, el servicio de impuestos internos yo lo llevo a este semejante que vendría siendo el registro civil de las personas de carne y hueso. El servicio de impuestos internos entonces es el registro civil de las empresas que van naciendo y que por ende también van a regular una serie de impuestos que vienen más adelante, ¿cierto? Recuerden que aquí hay varios entes fiscalizadores y reguladores de los impuestos, pero el principal y el que casi todos pasan por ahí es el servicio de impuestos internos. Le gusta a quien le guste, porque aquí me ha dicho, no, es que no me gusta el servicio. Lo siento, este es el organismo fiscalizador de los principales impuestos en Chile. Ahora, como estábamos viendo en el video, los contribuyentes se clasificarán según sean en primera o en segunda categoría, de acuerdo al tipo de rentas o de los ingresos que van a generar, ¿ya? La ley de renta indica que se deben clasificar según la siguiente denominación, y hay que tener en cuenta que existen los contribuyentes de primera categoría, que son las rentas del capital y de las empresas comerciales, industriales, mineras y otras, y por otro lado tenemos que, bueno, continuando, disculpen, pensé que tenía la otra diapositiva. Por lo tanto, en términos generales, entonces estamos hablando de contribuyentes que posean o exploten bienes raíces agrícolas, no agrícolas, rentas de capitales mobiliarios, pensiones, bonos, dividendos, depósitos en dinero, rentas vitalicias, etcétera. Ya entonces los contribuyentes de primera categoría que generen una actividad comercial que esté que hayan nacido como persona jurídica, entonces los vamos a considerar contribuyentes de primera categoría. No es que sean más o que sean menos que los otros contribuyentes, sino que el Servicio de Impuestos Internos lo que dice es que los vamos a clasificar para no juntar a toda la gente, ¿ya? Según lo indica también el Código Tributario, entonces, y la Ley de Impuestos a la Renta. Entonces se clasifican primera categoría personas jurídicas, en resumen, segunda categoría rentas del trabajo. ¿Qué decimos acá entonces? Que son personas naturales. Cuando hablamos de segunda categoría estamos hablando de personas que reciben o que perciben sueldos, salarios, dietas, gratificaciones, participaciones, montepíos, yo no sé si quedarán montepíos todavía dando vuelta, pensiones, gastos de representación, trabajen a honorarios, etcétera, pero que son rentas que se generan a través de un trabajo, ¿ya? Generalmente, porque por ejemplo hay algunas pensiones que no vienen del trabajo, ¿verdad? No están trabajando, reciben y perciben una pensión. Sin embargo, estamos hablando de personas que son de carne y hueso, ya que no tienen una personalidad jurídica como tal. Personas comunes y corrientes como nosotros, ¿ya? Esto indica entonces que son personas que hacen y que ejercen el ejercicio, valga la redundancia, de las profesiones liberales, ocupaciones lucrativas, etcétera, y que la ley de impuesto a la renta las clasifica como contribuyentes de segunda categoría, aplicando un impuesto que va directamente asociado al contribuyente de segunda categoría, ¿ya? Que como son contribuyentes distintos, entonces la ley de impuesto a la renta los trabaja de manera diferente y por tanto tiene un procedimiento distinto para términos de cálculo, por ejemplo, del impuesto a la renta que se viene muy pronto. Hablamos de Internet. Para poder hacer la iniciación de actividades nosotros tenemos el método presencial y el método a través de Internet. Hoy en día, a través de la contingencia que estamos viviendo, se trabaja todo a través de Internet a menos que sea un caso grave, urgente y o esté citado por parte del Servicio de Impuestos Internos para presentarse en la unidad. Ahora, en el video indicaba que las personas deben acercarse a la unidad más cercana. En realidad, lo que quiere decir eso es que existe una jurisprudencia.
Si yo indico que el domicilio de la empresa, por ejemplo, es en Talca, entonces yo no puedo ir al Servicio de Impuestos Internos de Concepción, porque el domicilio de la empresa está en Talca, por tanto me corresponde la unidad de Talca, ¿ya? ¿Cómo puedo hacer la iniciación de actividades a través de Internet? Necesito una clave de autentificación ante el Servicio de Impuestos Internos, ser el socio o el representante de la persona jurídica, salvo para las EIRL, donde el solicitante es el mismo dueño de la empresa, porque es una empresa individual. Necesito ser mayor de edad y, aunque usted no lo crea, estar vivo, ¿ya? Esos son los requisitos para poder hacer la iniciación de actividades a través de Internet. En las oficinas, la cédula de identidad, acreditación de domicilio, que esto puede ser con un contrato de arriendo, con las escrituras ¿cómo se llama?, del bien raíz, etcétera, y el formulario que acompaña la iniciación de actividades, que es el formulario 4415, ¿ya? Ahora, tenemos otra cosa que habla de las constituciones de sociedades, y para poder comenzar a hablar de la constitución de la sociedad es necesario saber qué son las sociedades, ¿ya? ¿Qué son las sociedades? Una organización u organizaciones con personalidad jurídica que es distinta al o los dueños de la empresa y que persigue un fin comercial, o sea, que persigue obtener utilidades, persigue un ánimo de lucro. Las personas pueden ser de personas o de capitales. En el caso de las primeras, para crearlas, modificarlas o cerrarlas se requiere del acuerdo unánime de quienes la componen, ¿ya? ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, las sociedades anónimas, las sociedades por acciones, tienen un directorio, ¿ya? Y las grandes decisiones que tienen estos dos tipos de sociedades se rigen a través de los estatutos propios de las sociedades por acciones o de las sociedades anónimas, ¿ya? Este directorio, que está conformado por grandes accionistas de la empresa, son las personas entonces que van a tomar las grandes decisiones dentro de la empresa. Grandes decisiones como, por ejemplo, la contratación de un gerente, invertir en una construcción fuera del país, a lo mejor externalizar los servicios al extranjero, en fin. Todas las decisiones que son más grandes de una empresa, que son sociedades, entonces tienen que ser consultadas y aprobadas por el directorio, quienes se rigen según sea sociedad anónima o sociedades por acciones, tienen los estatutos propios de las sociedades como les indiqué, ¿ya? Ahora, ¿qué tiene de bueno estas sociedades por anónimas, sociedades por acciones o las sociedades en común? Es que la empresa debe responder por sus propias deudas y obligaciones con los bienes a su nombre. Es decir, que todas estas deudas y o obligaciones que puedan existir no se traspasan a los socios, porque no son los socios quienes pagan con sus bienes y el capital las deudas que pueda tener entonces la empresa. O sea, es deuda de la empresa, no de los socios. Para constituir una sociedad como persona jurídica, el paso común y corriente se deben realizar, o el trámite que era el más engorroso, el más normal, el que se hacía antiguamente, que hoy día ya no está tanto de moda, pero sí para algunas empresas se debe hacer de esta forma. Hablamos primero de la redacción y la legalización de la escritura pública, ¿ya? Se redacta la escritura y luego se redacta por un abogado, ¿ya? O en la misma notaría se hace que van a hacer el trámite, y se hace... Martina, no hay problema, Martina, no se preocupe, la clase está siendo grabada, esperemos que no sea nada grave. Entonces se redactan las escrituras públicas, ¿ya? Y se hace la legalización, en donde aquí ya viene la primera parte. Además, se debe legalizar el borrador de la escritura, y para poder hacerlo debe dirigirse a la notaría con la fotocopia de la cédula de identidad de todas las personas que van a ser parte de esta sociedad. Hoy en día también se trabajan con los e-tokens, ¿ya? Los e-tokens son una especie de pendrive en donde viene una firma digital. No sé si ustedes han tenido la posibilidad de ver algunos contratos que dicen firmado digitalmente, por ejemplo, por Carlos Olivares, si no me equivoco. Olivares. Supongamos viene firmado digitalmente por Carlos Olivares. Eso quiere decir que él compró, ¿cierto?, una firma digital que lo represente y que no es necesario que tenga que ir a hacer algunos trámites presenciales, porque lo está firmando con esa herramienta, ¿ya? Lo pueden ver en los mismos portales en donde se compran los certificados digitales para la facturación electrónica, y que, dicho sea de paso, es el que van a necesitar para la emisión de boletas electrónicas a partir del 1 de marzo del 2021, todos los contribuyentes, porque se atrasó la emisión de boletas electrónicas. La obligación de la emisión de boletas electrónicas.
Vamos con entonces el segundo paso, que una vez que ya está lista la escritura, se redactan, se legalizan, se publican un extracto de estas escrituras en el diario oficial, gratuito para las sociedades que presenten un capital inferior a 5.000 unidades de fomento, de lo contrario deberán cancelar una unidad tributaria mensual, una UTM, ¿ya? Ahora, el diario oficial, que en alguna vez también me encontré con esta consulta, es un diario oficial de la República de Chile, en donde se publican todos los acontecimientos que tienen que ver y que le llegan de alguna u otra forma a todos los chilenos, ¿ya? Por ejemplo, cuando sale una ley nueva, ¿cierto? Cuando se modifica una ley, todo eso tiene que estar publicado en el diario oficial y se llama diario oficial, no es el Mercurio, no son los económicos de algún periódico en especial, se llama Diario Oficial de la República de Chile y que hoy se hizo muy conocido con el tema de los retiros de los 10%, que la gente no lo conocía, pero sin embargo ahora ya saben que existe el Diario Oficial, ¿ya? Entonces se publica un extracto de esta legalización y esto va al Diario Oficial de la República de Chile. Ahora, el paso 3, inscripción en el registro del comercio del conservador de bienes raíces, en donde se deben acercar al registro de comercio del conservador de bienes raíces de la comuna donde se encuentra ubicada la empresa, con 2 copias del extracto de la escritura pública. En 24 horas será efectiva la inscripción. Y finalmente viene la protocolización, que con todos los documentos ya listos, la escritura, copia del extracto, el ejemplar del diario oficial donde se publicó el extracto y la copia de la inscripción, en la Cámara o en el registro de comercio se genera una carpeta en la notaría y este proceso no es obligatorio, pero se sugiere que se haga para que esté todo en regla. O sea que la notaría ya se entera que la sociedad o la empresa hizo todos los pasos que tenía que hacer para poder iniciarse, ¿ya? Pasos para crear una empresa. Siempre es importante antes de iniciar la empresa saber qué es lo que van a hacer, ¿ya? En la página emprende.cl se puede ver cada uno de los pasos que tienen que hacer para poder crear una empresa y dan más o menos 5 tips. Recordar que previo a la iniciación de actividades deben definir algunas cosas como por ejemplo el tipo de sociedad que van a constituir, sociedad por acciones, sociedades anónimas, EIRL, si van a ser sociedad en comandita, sociedades abiertas cerradas, si van a ser sociedades de responsabilidad limitada, etc. El nombre de la empresa, el plan de negocio, una vez definido todos estos aspectos, ya se puede hacer entonces la tramitación formal. Ahora, redacción y legalización de la escritura pública y el extracto, entonces, para la estructura societaria que se va a utilizar en las pymes, existen 2 opciones: empresa individual de responsabilidad limitada, que son las EIRL, y las sociedades por acciones SPA, SA, las sociedades limitadas y en comandita. Además de la escritura, será necesario establecer el giro, obviamente, datos importantes, los socios que van a conformar la sociedad, los aportes de cada uno de los socios, cómo se van a distribuir las pérdidas, cómo se van a distribuir las ganancias, quién va a representar la empresa, en fin. Se publica en el diario oficial, como les indicaba, ya existe luego de registrar la escritura y un plazo de 60 días para poder hacer esta publicación en el diario oficial de la República de Chile y debe ser realizada por un representante legal de la empresa o por uno de los socios y tener alguna de las copias de la publicación como respaldo de la legalidad de la sociedad para trámites posteriores que puedan venir más adelante. Yo la verdad no he visto ningún trámite posterior en donde pidan la publicación, pidan el diario oficial donde esté la publicación. No lo he visto, ya, eso no quiere decir que no existan. Luego se inscribe en el registro de comercio del conservador de bienes raíces, como les indicaba, y debe ser realizado dentro de los 60 días posteriores a la legalización de la escritura. Se realiza la inscripción en el conservador de bienes raíces correspondiente al domicilio de la sociedad, el que corresponde por jurisprudencia, y este trámite más o menos demora entre 3 a 7 días hábiles, según la fecha en que va. Posterior se hace el inicio de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos. Recuerden, el registro civil de las empresas. El Servicio de Impuestos Internos entonces va a pedir que se realice la iniciación de actividades porque esto es una declaración jurada en donde formalizamos el nacimiento de la empresa. Y con esto entonces el Servicio de Impuestos Internos también se da por entendido de que comenzó a funcionar este negocio o esta empresa, digamos, y obviamente ellos tienen que estar enterados. ¿Por qué razón? Porque ellos son los fiscalizadores de los impuestos. Y una vez iniciada una empresa, entonces,
las empresas empiezan a generar impuestos sobre las rentas, por ejemplo, de primera categoría o segunda categoría según corresponda. Entonces el servicio debe fiscalizar y debe estar al tanto del funcionamiento y aprobar obviamente los documentos tributarios que van a utilizarse dentro del giro para las transacciones que realice la empresa. ¿Cuál es el plazo? Ante el Servicio de Impuestos Internos tiene hasta 2 meses para poder hacer la iniciación. Protocolización con todos los documentos que ya están generados, entonces se genera un archivo que se conserva una copia completita con todos los documentos en la notaría, ¿ya? Vuelvo a insistir, este paso no es obligatorio, pero sí es útil en el caso de que se necesite para algún trámite posterior. Ya, el plazo legal para la declaración es de 2 meses para poder hacer la iniciación de actividades y hay 2 maneras de realizar, por otro lado, la iniciación de actividades, como les indicaba, online o en las oficinas del Servicio de Impuestos Internos. Hoy en día todo a través de Internet, a través de la solicitud de peticiones administrativas y primero hacer la iniciación de actividades, obviamente que está dentro del menú y la página del Servicio de Impuestos Internos es bastante amigable, así que no es como que se pueda perder uno tanto, más bien hay que tener un poquito de conocimiento de lo que vamos a realizar, ¿ya? Ahora, para empezar, hacer la iniciación de actividades a través de Internet, entonces vamos al Servicio de Impuestos Internos, a la página o el sector donde dice Servicios Online, selecciona la opción Root e Inicio de Actividades y luego se identifica con la clave secreta o el certificado digital según sea el caso. Incluso hoy en día se puede hacer hasta con la clave única. En el caso de que no cuentes con una clave de acceso al Servicio de Impuestos Internos y nunca la hayas solicitado, entonces debes acudir primero con la cédula de identidad a la unidad más cercana del Servicio de Impuestos Internos para que le puedan entregar la clave. Ahora, por otro lado, si necesitas obtener el root y realizar el inicio de actividades de manera presencial, entonces es necesario descargar y llevar lleno y completito el formulario 4415, que es la, fíjense bien, declaración jurada de inicio de actividades, ¿ya? O solicitarlo en la unidad del Servicio de Impuestos Internos más correspondiente a la jurisprudencia o al domicilio que tenga la empresa. Sin embargo, hoy en día, por lo menos en la unidad donde yo más asisto, no están entregando formularios, ¿ya? Entonces mejor llenarlo en la casa y llevarlo listo desde antes, ¿ya? El formulario 4415 habla de la iniciación de actividades. Sin embargo, para el Servicio de Impuestos Internos, muchos de los trámites que se realizan ahí van acompañados con un formulario que nombra el trámite que yo estoy haciendo en el servicio. Por ejemplo, el formulario de tintaje de documentos, el formulario 29, que es el de pago de impuestos simultáneos y mensuales, el formulario 22, que es el de impuesto a la renta, y así para cada trámite, el Servicio de Impuestos Internos me va a pedir acompañar estos trámites con un formulario. Para el inicio de actividades, formulario 4415. Una vez que se completa entonces este formulario, revisan el código de la actividad económica, que tiene que ver directamente con la actividad comercial que va a realizar la empresa, se debe entregar a la unidad del Servicio de Impuestos Internos con otro documento que se van a necesitar para la iniciación de actividades, ¿ya? ¿Qué es lo que nos van a pedir? Tipo de identidad, información de la sociedad, actividad económica, domicilio, ¿ya? Socios y accionistas, capitales y datos de envío de cédula, nombre del representante legal o el administrador. Y una vez completados todos los recuadros, entonces se coloca aceptar y luego validar. Y aquí es donde se coloca también el botón de envío y después el certificado en donde se imprime una cédula provisoria, la que va a tener una duración de 60 días o hasta que la definitiva llegue a correo electrónico, pero hoy en día se sacan por la herramienta eRoot, ¿ya? Si optas por el trámite presencial, tienes que llevar el formulario a la unidad de Servicio de Impuestos Internos con los documentos que siempre pide: escritura notarial de la Constitución, publicaciones del diario oficial, acreditación del domicilio, inscripción del conservador de bienes raíces, contrato social ante notario, decreto de autorización para entidades jurídicas como fundaciones y sociedades de hecho, ¿ya? Y en el caso de que emprendas como actividades de primera categoría, conocidas como las de negocio, ya recuerden, más asimiladas a personas jurídicas o personas naturales que armen una empresa, que no tengan rentas de un trabajo, sino que sean por el ejercicio de una actividad comercial, deben además esperar 10 días para llevar
para que un formulario vaya a verificar la actividad al domicilio. Hoy en día se hace a través de peticiones administrativas en el Servicio de Impuestos Internos, en donde nosotros entregamos y adjuntamos a esta petición toda la información que antes se llevaba de manera física. Ya, por ejemplo, lo que mencionábamos en la diapositiva anterior: escrituras, publicación en diario oficial, acreditación del domicilio, facturas de compra, contrato de arriendo, las escrituras, autorización para el uso del domicilio, para el tema de, por ejemplo, en algunas empresas que son las microempresas familiares, ¿verdad? O las empresas de personas naturales que también necesitan una autorización de uso de este domicilio para ejercer una actividad comercial. Y esto aplica tanto para la tramitación online como para la tramitación presencial tradicional. Una vez que está iniciada la actividad, entonces se necesita la emisión electrónica de documentos y el timbraje de documentos, ¿ya? Supongamos que el formulario ya supervisó, revisó y aprobó, entonces el domicilio de actividad comercial, entonces se puede llevar a cabo esta solicitud en la misma página del Servicio de Impuestos Internos, ¿ya? Si la persona está iniciando actividades como persona jurídica, perdón, persona de segunda categoría, entonces tiene la oportunidad de emitir documentos tributarios electrónicos y solicitar el timbraje de estos documentos tributarios electrónicos de manera inmediata, porque no están o no estamos las personas de segunda categoría obligados a verificar la actividad económica o el domicilio. ¿Qué documento emiten las personas de segunda categoría? Documento tributario, digamos. En la página del Servicio de Impuestos Internos, las boletas de honorarios. Una vez que el funcionario entonces ya firmó y aprobó todos estos documentos, entonces estaríamos listos y en condiciones de poder solicitar el timbraje. Según lo indica el artículo 66 del Código Tributario, todas las personas naturales o jurídicas deben poseer un rol único tributario, RUT, y ahí está la diferencia del RUN, que es el otro Registro Único Nacional, y avisar sobre el servicio de actividades que se van a ejercer, ¿ya? Asociadas siempre a los negocios, a las labores perceptibles de producir rentas grabadas, debiese decir ahí, en la primera o segunda categoría de la Ley de Impuestos sobre la Renta. O sea, todas las personas que estén generando un ingreso a través de una actividad comercial o a través de un trabajo, por ejemplo, deben avisar al Servicio de Impuestos Internos que estamos realizando esta iniciación. Ya, ahora, si un trabajador común y corriente trabaja para un empleador, ya, una empresa X, ¿debe hacer iniciación de actividades? Es un trabajador dependiente, no independiente. Exacto, como es un trabajador dependiente, no es necesario que haga iniciación de actividades a menos que tenga que emitir documentos tributarios como la boleta de honorarios, ¿ya? Por eso las personas cuando trabajan con un empleador, ¿cierto? No hacen iniciación de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos, sino que tienen que cumplir los requisitos de contratación. Ser mayor de edad, si es menor de edad, contar con un permiso de los padres, de la madre o del tutor legal que esté designado con un ¿cómo se llama? Se llama acuerdo eso. Que esté designado con una resolución judicial, ¿cierto? Firmar el contrato de trabajo, adherirse a un sistema previsional de salud y de AFP, de Administración de Fondos de Pensiones, en fin, ¿ya? Entonces, eso es lo que tiene que cumplir una persona natural que depende de un empleador. Sin embargo, cuando esa persona natural necesite emitir un documento tributario, como no es la boleta de honorarios, entonces este trabajador debe hacer la iniciación de actividades, ¿ya? Ahora, hay algunas personas que trabajan, ¿cierto? Y que tienen un sueldo bastante elevado y que son afectos, que también lo escuchamos en algún minuto. Muchas personas afortunadamente se interiorizaron un poco más con el tema del impuesto, los impuestos que pagan las personas cuando vino este tema del segundo retiro del 10%. Y mucha gente entendió que existían impuestos asociados a las personas naturales que a veces no sabían que tenían impuestos ya a las rentas del trabajo, por ejemplo, o a los ingresos. Ahora es importante, me vuelvo acá a la presentación anterior, que las personas naturales que trabajen y que sean dependientes, ¿cierto? También pagan un impuesto que es progresivo y que va a depender de cuánta cantidad de dinero tenga tributable en su liquidación de sueldo. Y se van a ir
afectando este pago de impuestos según una tabla que tiene el Servicio de Impuestos Internos del Impuesto Único de Segunda Categoría, ¿ya? Mientras más gana esta persona, entonces se tiene que ir revisando en qué monto está según la tabla y se le aplica un impuesto de segunda categoría, el cual retiene el empleador y lo paga, por ejemplo, en el formulario 29. ¿Por qué dice formulario simultáneo de impuestos mensuales? Porque además de pagarse el IVA, se paga el PPM, se paga el impuesto de segunda categoría y se pagan otras retenciones que tenga que hacer el empleador, o sea, mensuales. Vuelvo entonces ahora a la pyme que ya está funcionando. Timbraje de documentos y registro, formulario 3230, modificaciones y o actualización de la información, en el caso de que nos vaya un representante, nos cambiamos de domicilio, en fin, 4416, y las declaraciones de impuestos que son las más comunes, formulario 29, formulario 50 y el formulario 22, que son los que se utilizan más en las empresas, ¿ya? Entonces, cabe destacar también que el timbraje de documentos antiguamente se hacía directamente en la unidad del Servicio de Impuestos Internos con el formulario 3230. Iba la persona, ¿cierto?, con el formulario y una caja llena de boletas para timbrar con un timbre de agua ante el Servicio de Impuestos Internos una vez que aprobaran la solicitud y se hacía el timbraje, ¿cierto?, y la persona se los podía llevar. Dada la contingencia, es bueno aclarar esto, hoy en día se pide un timbraje de documentos virtual, ¿ya? Y el Servicio de Impuestos Internos aprueba este timbraje de documentos virtual, donde nosotros indicamos qué documentos estamos timbrando, de los físicos, desde qué hasta qué número, desde hasta, y el servicio nos entrega una resolución con un código QR. Esos son esos cuadritos que traen muchos cuadritos adentro, ¿ya? Y esa resolución debe estar visible en el negocio, tal cual está visible la patente municipal, por ejemplo, ¿ya? ¿Por qué? Porque como las boletas no van a tener el timbre de agua, entonces tiene que estar la resolución en caso de alguna fiscalización de Servicio de Impuestos Internos. Recuerden que ellos son el ente fiscalizador de impuestos en Chile, ¿ya? Entonces, se puede hacer una solicitud de timbraje de documentos a través de Internet, sí, con una resolución que va a autorizar los folios desde hasta, y además el Servicio de Impuestos Internos también tiene registro de cuáles son los folios que están circulando en el mercado de los documentos tributarios que fueron debidamente aprobados en esta resolución, ¿ya? Vamos a ver otro video, se los muestro enseguida, y tiene que ver directamente con el formulario 29. Innovamos para mejorar tu experiencia. Se incorpora una herramienta para facilitar tu cumplimiento tributario. La propuesta de declaración de IVA, formulario 29. Hasta ahora, los contribuyentes debían emitir y recibir documentos tributarios electrónicos y en papel, mantener un libro de compras y ventas, enviar al SI la información electrónica de compras y ventas, construir el formulario 29 para declarar y pagar el IVA. Ahora, con la nueva declaración de IVA, el proceso de declaración consistirá en que el contribuyente, al emitir un documento tributario electrónico desde nuestro sistema de facturación o de un sistema de facturación propio, estos llegarán automáticamente a nuestra base de datos. Entonces, con estos registros, el contribuyente podrá visualizar todos los documentos tributarios electrónicos emitidos y recibidos, tales como facturas, notas de crédito y notas de débito, entre otros. Con esta información, el SI confeccionará un registro de compras y ventas. En el registro de ventas se visualizarán todos los documentos tributarios electrónicos para su declaración. En caso de emitir documentos en papel, como por ejemplo boletas de ventas y servicios o facturas en papel, deberá incorporarlo. Para el registro de compras, todas las facturas recibidas se clasificarán como compras relacionadas con tu actividad comercial o del giro. En caso contrario, deberá caracterizarlo en el registro de compras indicando a qué tipo de compra corresponde. Una vez que el contribuyente complementó su información en el registro de compras y ventas, el SI construirá su propuesta de declaración de IVA, formulario 29. Es importante que el contribuyente realice la caracterización en el registro de compras y ventas para el correcto registro de los códigos en la propuesta de declaración de IVA. Para visualizar y declarar a través de la propuesta de declaración de IVA, deberá ingresar a www.sii.cl
con su root y clave. ¿Cuáles son las etapas de la nueva propuesta de declaración de IVA? La información se desplegará en 4 etapas. Inicio. Se mostrarán sus antecedentes personales. Registro de compras y ventas. Se mostrará la información que el SII ha recibido a través de los documentos tributarios electrónicos y su estado, además de los documentos en papel que el contribuyente ingrese. Presentar formulario 29. Se mostrará la propuesta de declaración de IVA. Finalizar. Se mostrará el certificado de declaración de IVA. No te quedes fuera del proceso de innovación del SII. Utiliza esta nueva herramienta que te ayuda a simplificar tu día a día como contribuyente. Te esperamos en www.sii.cl. Consulta. ¿Quiénes de ustedes realizan su propia declaración del formulario 29? María Antonieta, ya. Es fácil, ¿verdad? Es amigable la propuesta. ¿Usted siente todavía que hay algunas cositas que ahí son medias enredadas? En mi actividad de renta vienen me dicen ah, ya, perfecto. Y Carlos, ¿qué opina usted sobre la propuesta del formulario 29 que hay hoy en día circulando? Que es la que se trabaja. Ah, lo hace el esposo, María Antonieta. Ya, perfecto. Sí, es bastante amigable, ¿ya? Y lo que busca ahora toda esta reforma tributaria también es que las personas se acerquen más y entiendan mejor el tema de los impuestos en Chile, ¿ya? Por ejemplo, hay personas que no entienden, no saben para qué y cómo se financia la cartera fiscal, las pensiones que da el Estado, la salud, la educación, medicamentos que puedan haber en un consultorio, etcétera. Todas esas cosas se financian a través del pago de los impuestos que hacen los contribuyentes en Chile. Y una forma de acercar a las personas al pago de impuestos es, por ejemplo, enseñándoles el formulario 29. Ahora, yo también creo que tiene una segunda intención esto, porque lamentablemente hay mucha gente que ha sido, lo voy a decir de bonita forma, estafada por algunos contadores, ¿cierto? Porque yo lo he visto varias veces, que el contador me dijo que pagara 3 millones, yo le deposité y resulta que la propuesta de IVA era de 1 millón. Entonces también eso busca que la gente sepa lo que efectivamente está pagando y cuáles son los montos que se están aceptando y conceptos, que es súper importante eso, ¿ya? Procede con cálculo de PP en mi primera categoría. Ya, Carlos también trabaja con el formulario completo entonces. El contador de las estrellas, sí. Entonces, es bueno que la gente tenga una herramienta que es amigable para poder pagar sus impuestos y que lo vaya entendiendo. Hoy en día, con todos los documentos tributarios que se van a realizar de manera electrónica, ya todos los documentos tributarios vienen de manera electrónica, incluidas las boletas de venta, las que nosotros encontramos en los negocios cuando vamos a comprar un kilito de pan, esta también va a tener que ser emitida de manera electrónica. Y existen distintos proveedores que ya están trabajando con eso, que tienen que pasar las pruebas del servicio de impuestos internos, las personas comprar un certificado digital que es similar al de la factura electrónica, en fin, ¿ya? Y esto se ha ido aplazando harto por el tema de la contingencia que ha habido y ahora a través de una circular, que no recuerdo cuál fue la última circular, el número, si me permiten la busco al tiro. La emisión entonces de este documento se postergó para marzo a través de la resolución exenta número 165 que indica el servicio de impuestos internos. O sea, todos parten ahora en marzo, sí o sí, ahora sí que sí, todos van a tener que emitir boletas electrónicas. En algunos casos tendrá que pedirse la excepción, ya tal cual son las boletas o las facturas electrónicas hoy en día. En el caso de no contar con un computador, no tener acceso a internet o no tener acceso a electricidad, ya que son las 3 causales como más complejas, porque tenemos que pensar que hay negocios que están en la cordillera, que con suerte tienen luz en el día y lo atienden abuelitos que no tienen las herramientas para poder usar un computador, ¿cierto?
subir un certificado digital y emitir las boletas electrónicas. Obviamente esto respaldado con una resolución que va a entregar el Servicio de Impuestos Internos, ¿ya? Los registros con máquinas de Transbank también sirven como boleta. Efectivamente, hay mucha gente también que hasta el día de hoy yo lo he visto, la gente paga con Transbank, el voucher dice válido como boleta y te hacen una boleta manual igual. O sea, están tributando dos veces por el mismo monto, ¿ya? Entonces también hay que tener cuidado. Si me pagan con Transbank y es una venta afecta, entonces dice válido como boleta, esa es la boleta que yo tengo, ¿ya? No tengo que hacer una boleta a mano al ladito. Y Transbank también tiene lanzó, lo leí hace poquito, un nuevo servicio que es para las boletas electrónicas completas, ¿ya? Porque no todas las personas pagan con red compra. Hay personas que pagan con efectivo, ¿ya? Y esas personas, ¿cómo les hago si no me están pagando con red compra? Entonces tengo que hacerle la boleta. Y aquí Transbank también aprovechó eso para poder entregar una herramienta. Así que quienes a lo mejor ya tengan esta máquina funcionando, sería bueno consultar por el servicio adicional. Ya desde el año pasado, María Antonieta, sí, desde el año pasado. El tema de Transbank, del válido como boleta, ¿cierto? Me imagino que eso era, ¿sí? ¿Sí? Ya, no entendimos entonces. Y vamos con la última entonces, video de la clase del día de hoy, que tiene que ver con el impuesto a la renta. Les voy a colocar el video para que se preparen por el ruido que les pueda generar al inicio. Como sabemos, los impuestos son aportes que los ciudadanos están obligados a pagar por ley para que el Estado disponga de recursos suficientes para financiar necesidades públicas. Un tipo de impuesto que grava los ingresos que perciben las personas, empresas y otras entidades legales es el llamado impuesto a la renta. A su vez, algunos tipos de impuesto a la renta son el impuesto global complementario, impuesto adicional a la renta, impuesto de primera categoría, impuesto único e impuesto único de segunda categoría. Por su parte, los contribuyentes se clasifican tributariamente en la primera y segunda categoría de acuerdo al tipo de ingresos que obtienen. Los primeros reciben rentas del capital y de las empresas comerciales, industriales, mineras y otras. Los segundos perciben rentas del trabajo, como es el caso de los trabajadores dependientes e independientes. Todos los contribuyentes, ya sean de la primera o segunda categoría de la Ley sobre Impuesto a la Renta, tienen obligaciones que por el hecho de desarrollar una actividad económica afecta al pago de impuestos. Ejemplo de estas obligaciones son efectuar inicio de actividades, emitir documentos tributarios, declarar impuestos mensuales y o anuales, etc. Respecto de los trabajadores dependientes, a diferencia de los trabajadores independientes, ejercen su actividad bajo un vínculo de dependencia, es decir, un contrato de trabajo. Además, están afectos al impuesto único de segunda categoría, mientras que los ingresos de los trabajadores independientes están afectos al impuesto global complementario y a partir del año 2018 están obligados a cotizar. Los principales beneficios tributarios de los trabajadores dependientes e independientes son, entre otros, el crédito por gastos en educación, la rebaja de intereses por créditos con garantía hipotecaria y el ahorro previsional voluntario. Finalmente, aquellas personas que se encuentren obligadas a efectuar la declaración anual de impuestos a la renta, formulario número 22, o reliquidar su impuesto mensual con el fin de hacer uso de los beneficios tributarios mencionados, encontrará una propuesta de declaración confeccionada por el Servicio de Impuestos Internos. Esta propuesta, disponible en sii.cl, podrá ser revisada para aceptarla o modificarla, dependiendo de los montos informados y si estos son considerados como correctos por el contribuyente. Para más información, ingresa a sii.cl. Servicio de Impuestos Internos.
puede ser un poquito mareador el tema de los impuestos, ¿ya? Eso no lo discuto con nadie porque el sistema tributario chileno es uno de los sistemas más tributarios más complejos del mundo, ¿ya? Para que quede claro, no andamos con cosas a media, pero el sistema tributario en Chile, el que se utiliza ahora, es uno de los más complejos a nivel mundial, ¿ya? Y aquí hay que entender bastante el tema de los impuestos y cómo se trabajan los tributos, ¿cierto? Y la ley de impuesto a la renta, en fin. Pero es uno de los sistemas más complejos que existen a través del mundo y ya está comprobado y lo dicen muchas personas que son estudiosas de este tema, ¿ya? Existen varios impuestos que se pagan entonces según sea la categoría y la actividad que esté ejerciendo una persona, que ya vimos que dependiendo de lo que va pasando con la persona en el año, podría pagar impuesto único de segunda categoría o podría pagar impuesto global complementario que también afecta a las personas de segunda categoría según eh, la actividad comercial que esté ejerciendo. Entonces, ¿puede enredar un poquito esto? Sí, quizás sea como para más clases el tema de los impuestos, porque es bastante entretenido también hablar de impuestos cuando más estamos cerca del mes de abril, donde vienen las declaraciones de renta, y marzo, donde vienen las declaraciones juradas que se hacen antes de la propuesta de pago de impuesto a la renta. Que dicho sea de paso, y lo digo en modo personal, el Servicio de Impuesto Interno dice, tenemos una declaración de impuesto a la renta para ti, una propuesta de declaración. Y en realidad esas propuestas de declaración las confeccionan los contadores cuando suben la información de las declaraciones juradas y con eso el servicio cruza y te hace la propuesta de impuesto a la renta. Así que no la hace tanto el servicio, yo creo que la hacen más los contadores, según mi más humilde opinión. Sin embargo, es importante también entender para las personas que tienen su iniciación de actividades en primera categoría y revisar cuáles son los impuestos a los cuales están afectos y los tramos, y también les encargo que cada uno de ustedes revisen, si son los dueños de sus empresas, en qué régimen tributario se encuentran, porque hay personas que no saben lo que es un régimen tributario y tampoco saben en qué régimen tributario se encuentran, por tanto no pueden atenerse en cierto escenario sobre el pago de impuestos a la renta, que es el que viene ahora en el mes de abril, ¿ya? ¿Dónde lo puede ver? En la página del Servicio de Impuestos Internos, arriba en la información dice régimen tributario, al cual usted está acogido, plum, y le dice. Y si yo googleo ese régimen tributario, voy a tener mayor información referente a qué van a considerar para el pago de impuestos y cómo yo puedo entender y qué facultades tengo referente a este régimen tributario, que una de las características que tiene es la salvedad de que a lo mejor nos puede liberar de llevar contabilidad completa, como nos puede obligar a llevar contabilidad completa, y eso significa llevar todos los libros que el Código del Comercio indica, ¿ya? Remuneraciones, de compra-venta, el libro de honorarios, de retenciones, de anticipo, el libro diario, el libro mayor, hacer balance, hasta el de correspondencia si fuese necesario. Entonces, revisen para que se puedan ustedes estar tranquilos con el tema de la documentación. Si tienen contador, pregunten, les sugiero si están obligados o no a llevar contabilidad completa para que puedan estar tranquilos en ese sentido. Chicos, dudas, consultas, algo que aclarar, sugerencias, reclamos sobre la clase del día de hoy. Quizás fue harta información también, ¿eh? Qué bueno, Carlos, que le gustó. Qué bueno que le gustó la clase. Ahora, ustedes tienen los formularios, los conocen, los ubican, porque igual me gustaría, claro, igual les podría enviar, por ejemplo, formulario de timbraje, el formulario de iniciación de actividades, les podría enviar el link de los regímenes tributarios para que ustedes puedan ver entonces un tipeo de qué se trata y qué es lo que es. El que quiere lo puede leer, el que no es obligatoriedad leerlos, ya, pero sí creo que de repente esta información les puede servir en caso de, ya, más o menos para que vayan teniendo algunos conocimientos y complementen lo que ustedes ya saben. Si les interesa, ustedes me dicen ahora, yo se los hago llegar con Constanza el día de mañana. Les puedo hacer llegar una información adicional. Ustedes me dicen, si no, no. ¿Ya? Ramón,
No conozco mucho. Bueno, lo bueno de las clases grabadas es que además después las va a poder revisar y complementar y atrasar o adelantar en el caso de que exista alguna duda, ¿verdad?, referente a lo que se estaría tratando o se trató el día de hoy. Chicos y chicas, próxima clase el día 7, que esto viene siendo 4, 5, 6, 7, el jueves si no me equivoco, el jueves 7. Voy a confirmar con mi calendario, sí, 4, 5, 6, 7. Jueves 7 tendríamos clases de nuevo y vamos con la clase que habla de evaluación de desempeño laboral y empresarial, ¿ya? Entonces jueves 7 a la misma hora por el mismo medio y mientras tanto yo les voy a armar un set que se los voy a hacer llegar con Constanza. Vuelvo a insistir, no es obligación que lo lean, no es obligación que lo consideren para alguna prueba, pero les puede servir como para complementar sus negocios porque ustedes, me imagino, son personas que llevan este negocio al hombro y es importante que ustedes también tengan algunos conocimientos adicionales, ¿ya? ¿Estaríamos listos entonces si no queda alguna duda o consulta? Igualmente para usted, María Antonieta, y estaríamos finalizando entonces la clase. ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? Ya chicos, entonces estamos en contacto y nos estamos conectando entonces el día jueves 7 a las 19 horas. Que estén muy bien. Chao, chao.